Bienvenidos a este foro de discusión de los alumnos de la licenciatura en Educación Primaria Indígena con enfoque intercultural bilingüe. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la cartografía y las TICs como parte importante en el análisis de los componentes del espacio geográfico y sus problemas territoriales. Para este foro contamos con la participación de los docentes en formación Diana Laida Kamal, Denis Reyes, Jorge Ay y Anet Alcocer, quienes nos darán a conocer sus puntos de vista y opiniones acerca del tema. Es importante mencionar que para cada participante se concederá 2 minutos de intervención. La geografía es una de las disciplinas que experimenta en la actualidad mayores cambios para poder adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento, y estos cambios se reflejan tanto en la forma en cómo los estudiantes aprenden el espacio geográfico y en los planteamientos didácticos y científicos actualizados que se requieren. En los últimos años, las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la cartografía han supuesto grandes mejoras en cuanto al volumen de información y sobre todo a la facilidad de acceso a esa información. La divulgación masiva de imágenes espaciales por los medios han ayudado a que las personas se familiaricen muy temprano con espacios o lugares lejanos que anteriormente solo podían representarse con mapas de difícil acceso, complejos de leer o de entender. Por otro lado, en el tratamiento de los problemas que afectan al planeta, particularmente en los medioambientales, se puede apreciar una cierta unidad o consenso que consiste en aceptar que la forma más precisa y económica de estudiar, analizar o cuantificar estos problemas es desde el espacio. De allí la importancia de trabajar con todos aquellos recursos que permitan acercarnos al conocimiento de los hechos geográficos desde una perspectiva global, como son las imágenes de los satélites, las técnicas de la fotointerpretación o la cartografía digital. De aquí el objetivo del foro, que es conocer de qué manera la cartografía y las TICs son útiles en el análisis de los componentes del espacio geográfico y sus problemas territoriales. Claro, la cartografía es una disciplina que se ocupa de la concepción, producción y difusión de mapas. Bailey, 1994, menciona que la cartografía es la herramienta más usual de representación de un espacio o de un territorio por medio de un enfoque cognitivo, ya que la representación es una creación de esquemas pertinentes de lo real que nos ayuda en el análisis espacial a estructurar mentalmente el espacio y a practicarlo en función de nuestras posibilidades y de nuestros valores. Por su parte, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso de administración y distribución de la información, con elementos tecnológicos como ordenadores, teléfonos, televisores, entre otros. Desde hace algunos años, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TIC, inciden de forma significativa en nuestro estudio de geografía, en nuestras vidas y en nuestro trabajo. La geografía no ha sido impermeable a los nuevos desarrollos tecnológicos, dado que el espacio es un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y de acciones que coexisten en el espacio, así como lo concibe el geógrafo Milton Santos. Isaac Busso, profesor de Geografía e Historia, nos menciona que las TIC se han convertido en algo indispensable dentro del currículum. Son una herramienta que facilita la labor del docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ofrece nuevas formas para que el alumno indague. En la actualidad, es posible obtener información sobre ciertas problemáticas que ocurren en nuestro alrededor, haciendo uso de la cartografía y aplicaciones digitales como Google Maps y Google Earth. Intentando responder parcialmente esta interrogante, se abordan, entre otros aspectos, las posibilidades para el geógrafo en términos del manejo de las TIC
que permiten tratar información geográfica y el surgimiento o modificación de algunos conceptos como ciberespacio y paradigmas geográficos asociados a la dinámica de la red mundial de comunicaciones, Internet, y especialmente al campo de la geografía virtual. Cada vez más, las bases cartográficas digitales y las TIC se consideran formas de flujo de información que retan algunas de nuestras actitudes frente a la producción y a la comunicación. En las herramientas de comunicación, como menciona García, se encuentran los chats, conversaciones online, buscadores, almacenamiento en la nube, espacios de interacción social y diferentes tipos de documentos digitales, por ejemplo Word, Excel, PDF y PowerPoint. Sin duda, la era de la tecnología trajo consigo un gran apoyo al área de la educación. Es posible utilizar WhatsApp, Messenger, Telegram, Meet, entre otros, para comunicarnos con mensajes de texto, audios, videos, link de páginas web, etc. Pero, ¿será necesario hacer mapas en geografía? Esto depende de muchos factores como el fenómeno abordado, el nivel de detalle, el enfoque, la calidad de la información y hasta la perspectiva o tendencia del investigador. De todas formas, indudablemente, para ciertos fenómenos, lo más adecuado es mostrarlos o representarlos espacialmente. Las nuevas tecnologías permiten hacerlo acertadamente y hasta incluir importantes aspectos de su dinámica. Queda por cuestionarnos si nuestros parámetros de diseño cartográfico serán los adecuados y también si nos comunicamos visualmente de forma adecuada o si sabemos cómo se puede hoy tratar y representar la información geográfica. Exactamente, estas nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la geografía permiten el acercarnos al conocimiento de los hechos geográficos, como había mencionado anteriormente, desde una perspectiva global. Y en el caso de los componentes geográficos y sus problemas territoriales, me parece significativo el dar a conocer que tanto la cartografía y los TICs son útiles para nuestro contexto, ya que éstas permiten el análisis del proceso evolutivo a lo largo del tiempo en la organización espacial, la identificación de las áreas de conectividad e importancia de las zonas económicas, así como la comparación entre sistemas y la actividad comercial. Sin embargo, nos gustaría conocer de qué manera las TICs y la cartografía se ven involucradas con el componente natural de manera más específica. Bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, es importante tener conocimiento acerca de lo que es un componente natural. Pues bien, como su nombre lo indica, no depende de la intromisión de los seres humanos, sino que responde a la naturaleza misma. Con todo esto, correlacionamos tres elementos fundamentales que se relacionan de manera directa con el clima, el cual es la latitud, la altitud y el agua. Como concepto base, el clima es el conjunto de los fenómenos atmosféricos que caracterizan cada región de la Tierra. De aquí la importancia de reconocer el papel de la latitud. Este se debe a la inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie terrestre, que son los encargados de producir las diferentes temperaturas en todo el mundo. Y con relación a la altitud, este es determinado por la altura de los relieves. Por ejemplo, cuando la temperatura disminuye, hace más frío, y cuando este aumenta, hace más calor. Por su parte, el agua es uno de los factores que regulan el clima y modifican la vegetación. De aquí la relación directa con el clima, ya que las grandes masas de agua, ya sean mares o lagos, pierden calor con mayor lentitud en las masas continentales, por lo que en las regiones cercanas al mar, los inviernos son menos fríos, ya que el agua conserva más tiempo el calor, mientras que los veranos son frescos. Y aquí la temperatura en el mar
es menor que la de los continentes. Ahora bien, de acuerdo al componente cultural, ¿de qué manera estos recursos, siempre hablando de la cartografía y los TICs, se ven involucrados en el estado de Yucatán? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, compañera Anet? En cuanto al componente cultural, como se sabe, es aquello que proviene del modo particular de ver el mundo que una comunidad humana preserva a lo largo de las generaciones. Un ejemplo de nuestro estado yucateco sería, el primer punto, las tradiciones locales, en la cual se encuentran la jarana, las vaquerías, el janalpichán y las trovas yucatecas. El segundo punto se encuentra el idioma, es decir, el maya yucateco. Este es hablado aproximadamente por 800,291 habitantes en el estado mexicano de Yucatán. Lamentablemente, con el pasar de los años, poco a poco se ha ido extinguiendo. La gastronomía. Este es el tercer punto. En este existe un sinfín de platos típicos que existe en la región. Sin embargo, la famosa cochinita pibil es la que prevalece en el estado. El cuarto y último punto es el vestido, el traje típico. Consiste hoy el traje clásico de los mestizos varones en una camisa larga de tela blanca, finamente planchada, y en las mestizas mujeres un huipil, que es un vestido adornado con flores coloridas que suelen estar bordadas. Interesante. Y esto mismo sucede con el componente social y económico, que a pesar de la complejidad de estos, pues los sistemas de información geográfica fungen como herramienta de análisis y difusión que conforman el sector para preservar los elementos tangibles e intangibles. Así es, Lili. De hecho, García 2012 nos dice que la aparición de los sistemas de información han ayudado a identificar problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Si me preguntas, ¿qué son los componentes sociales? Mi respuesta es, son todas las actividades humanas responsables de la creación de una comunidad. Por ejemplo, tenemos a las clases sociales, llamados de esta forma a los grupos que componen una sociedad. Este término se basa en el poder adquisitivo y condiciones económicas de cada componente. Por lo tanto, existen también otras ciencias sociales como la demografía, que su objeto de estudio son las estructuras y componentes de la población. Entre ellos podemos encontrar tamaño de la población, composición y densidad de la población, migración, urbanización, fertilidad y fecundidad, mortalidad y esperanza de vida. Bosquet nos dice que la información demográfica está vinculada a una base de datos, cartográficamente histórica y adecuada, de tal modo que permita representar las variables sociodemográficas de estudio a suficiente nivel de detalle, así como los posteriores trabajos de análisis geoespaciales. Actualmente, en México, se utiliza esta metodología con el INEGI. Este organismo se encarga de realizar censos de determinados periodos para conocer la población del país, así como sus tasas de natalidad y mortalidad, nivel socioeconómico, grados de estudios, edades y géneros, entre otros datos. Esa información resulta muy útil para la toma de decisiones, tanto políticas, sociales y económicas de un país. Por otro lado, tenemos a los componentes económicos, que son el fruto de numerosas dinámicas de producción y consumo que la humanidad lleva a cabo para satisfacer sus propias necesidades. Dentro de ellos podemos encontrar a los bienes y servicios, que son necesidades y deseos que las personas necesitan satisfacer. Son elementos que mueven el sistema económico, ya que su producción requiere del esfuerzo humano. Un ejemplo claro son los tangibles, en el caso de alimentación y corte de cabello,
y los intangibles en el caso de seguros médicos o aplicaciones. Los factores de la producción pueden ser la tierra, que son los recursos naturales, el trabajo, el equipo humano, el capital, la inversión o recurso financiero, y la tecnología, que viene siendo los conocimientos, técnicas y herramientas que sirven para la transformación de esos recursos naturales. Las empresas también juegan un papel importante, ya que son un elemento esencial de la economía, puesto que son estas las que se encargan de producir los bienes y servicios que serán adquiridos por los consumidores y por los gobiernos. Después tenemos a los consumidores, que son todos aquellos que adquieren estos productos ofrecidos por las empresas. De su demanda nacerá las empresas que se dediquen a satisfacer esas necesidades y además determinarán en gran parte el precio que tendrán esos bienes y servicios. Después tenemos a los mercados. La actividad económica ocurre dentro de los mercados, los cuales son definidos por los economistas como los mecanismos que conectan a los compradores y a los vendedores de bienes y servicios. El gobierno también juega un papel importante, ya que puede afectar las actividades del mercado a través de implementación de políticas públicas y económicas. Como vamos viendo, los componentes del espacio geográfico son tanto naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, siendo estos tanto el medio natural, la población, los elementos característicos relacionales humanos, los recursos, las iniciativas y estrategias de desarrollo colectivo. Y es que, relacionado todo esto, me parece interesante recordar que existe una teoría en donde es posible integrar todos estos componentes, viéndolo desde una perspectiva diferente a la geografía. Compañero Denis, ¿usted nos podría hablar un poco sobre esta teoría? ¿En qué consiste? ¿Cómo se relaciona con el tema tratado el día de hoy? Así es, Lili, tienes toda la razón. Para refrescarte la memoria, la teoría que mencionas se llama teoría de las necesidades y es propuesta por Abraham Maslow, y él la representa de una manera gráfica por medio de una pirámide. Actualmente la conocemos como la pirámide de Maslow. En efecto, es posible identificar cada uno de los componentes vistos hasta ahora como el medio natural, cultural, social y económico. Recordemos que la aportación de Maslow no es únicamente para una sola rama de las ciencias. Es posible utilizarlo en psicología, sociología, economía, educación y muchas otras áreas de investigación. En este caso la podemos vincular con educación, siendo más específicos con la asignatura de geografía. Como primer punto tenemos la base de la pirámide, la cual se conforma por las necesidades básicas o fisiológicas que los seres humanos necesitan para sobrevivir. En este caso, aquí se encuentra el componente natural, ya que la necesidad por alimentarse, respirar e hidratarse se encuentran dentro de este nivel. En el segundo nivel podemos encontrar al componente económico, las necesidades por crear un patrimonio y sentirse seguro, tanto él como su descendencia, así como contar con el poder adquisitivo para satisfacer las necesidades del primer nivel. Dentro del tercer nivel se encuentran las necesidades de afiliación. En este punto podemos identificar al componente tanto cultural como social, porque los seres humanos son entes sociables. Cada acción que realiza se convierte en una interacción con otros individuos, lo que permite relacionarse en grupos y crear sociedades, mismas que con el tiempo adoptarán ciertas costumbres para crear una cultura. Por último, pero no menos importante, tenemos el componente político. Para hablar sobre ello, le cedo la palabra a la compañera Diana Laida. Bien, el componente político es otro punto que resalta la participación de los actores sociales, ya que deriva del modo en el que el poder se organiza en la sociedad humana y además responden a pactos, acuerdos o imposiciones históricas como pueden ser la delimitación de las naciones y la organización sociopolítica de sus territorios. Bien, para poder comprender cómo se integra este componente, se tiene en primer plano la división política. Es decir, un país se expande hasta sus límites fronterizos y dentro de este espacio se dividen los distintos niveles territoriales.
Estas demarcaciones políticas pueden ser aldeas, barrios, municipios, ciudades, comunidades, etc. Por su parte, las fronteras son las delimitaciones fronterizas de un determinado espacio, trazados por acuerdos o imposiciones jurisdiccionales. Y por último, las formas de gobierno son elementos políticos que se originan en el espacio geográfico. Derivan del tipo de sociedad, de la cultura, la ideología y de su proceso de formación histórica, ya que es a través de este que las naciones se organizan y administran en torno a formas de gobierno y modos de producción, donde destaca el capitalismo y el comunismo. Agradezco la intervención de cada uno de los compañeros docentes en formación e invito a las personas que nos escuchan a reflexionar sobre la temática abordada el día de hoy. Antes de cerrar, puedo mencionar que es muy cierto todo lo que han comentado, pues las tecnologías de la información geográfica han supuesto una verdadera revolución al mundo de la geografía y de la cartografía. Estas tecnologías han aumentado el interés por el conocimiento de los componentes territoriales y han conseguido un redescubrimiento de la geografía como ciencia útil para identificar los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, que va desde las temáticas medioambientales, territoriales y el desarrollo local, que es donde mejor encaja la geografía con las preocupaciones actuales. No cabe duda que el potencial que ofrece la unión de las TICs y los contenidos geográficos es muy valioso, y como futuros docentes tenemos que ser conscientes del mundo cambiante en el que viven los estudiantes y en el que nosotros mismos coexistimos. A la vez que este cambia, la educación lo hace con él, lo que supone nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias.